Actualmente es doctora en medicina, médico por supuesto, especialista en foniatría, tiene una maestría en bioética y bueno, ha sido profesora e investigadora de la facultad, es actualmente, fue iniciadora de la bioética en la misma universidad, en la Universidad de Anáhuac, en el Instituto de Humanismo de Ciencias de la Salud, que junto con otras personas, el doctor José Cuti Porter y otros fue fundada. Entonces, ella a continuación nos va a presentar el tema de transexualidad, otro cambio en la identidad humana. Vamos a Universidad Pontificia de presentarles otro de los temas sobre el cambio de identidad o de la percepción de la identidad de la persona. Hoy, en aquel día, lo hice desde el transhumanismo, no como la brillante exposición del doctor Velázquez, sino analizando el transhumanismo como ese modelo de cambio de identidad. Y hoy elijo el modelo del transexualismo para explicar por qué está influyendo en un cambio o en una percepción de cambio de la identidad, en este caso sexual, de la persona. Ay. No, que es que no está prendido. Perdón. Ya, no, ya. Gracias. Bien, ¿cuál es el problema en realidad? El problema es que no solamente hay mucha biotecnología, eso no es ningún problema, finalmente el problema es pagarla, pero no es que la biotecnología sea per se un problema, pero en cambio sí que este gran avance sin una finalidad buena, es decir, una finalidad ética, ha hecho que el hombre perciba o quiera encontrar esa fuente de eterna juventud, como siempre ha sido una fantasía desde tiempos históricos, y que ciertamente se limita a decir que los fines de la existencia humana no existen, los límites de la existencia humana no existen y pueden ser manipulados por el hombre, como ya ha sido señalado en la plática del transhumanismo. Y por otro lado, un punto muy importante es que justamente si estos límites pueden ser manipulados por el hombre, al final, y gracias a la biotecnología, existe un aislamiento de la persona humana de, en primer lugar, su interrelación con los otros, ya diré algunos ejemplos, y desde luego, poco a poco, de su interrelación consigo mismo, ¿no? O de esa comunicación yoica, como dirían los psicoterapeutas. La identidad humana parece haber entrado en un juego de una nebulosa en la cual se contrapone la percepción o la idea que de alguna manera siempre hemos tenido y que desde la filosofía, desde la metafísica, la ontología, se puede razonar, y que es que la persona presenta una finalidad última que es trascendente, que trasciende y supera los límites que existen en su propia naturaleza, ¿no? Con la idea de que justamente la identidad humana se limita solo a lo que es físicamente, porque no hay una finalidad, no hay un finalismo, y que además de que solo se reducen a esta expresión de la física, del mundo de la materia, esta es mutable, ya sea de manera natural, por la evolución natural, como artificialmente. La ciencia siempre ha ofrecido, y lo sigue haciendo a mi juicio, superar algunos de los problemas, ¿no? Los que puede, a veces con errores, a veces sin ellos, pero en cambio con esta hiperbiotecnologización que empezó primero a trabajar, digamos que para satisfacer las demandas de la ciencia, ha superado a la propia ciencia y
lo ha hecho a través de una oferta de superación de límites. Algunos son buenos, ya los veremos, y otros pues no lo son. Así el resultado ha sido una mezcla interespecie que cuando es buena, cuando es terapéutica, pues bueno, tenemos todo lo que es la terapia génica, y cuando no lo es justamente las fases previas a esta terapia génica con las fases experimentales, o bien solo la experimentación per se, ¿no? Hay miles de trabajos, por no decir millones de trabajos, que simplemente juzgan desde lo que es la ciencia toda la serie de experimentación inútil que se hace solo por el hecho de que hay que publicar, y en ese sentido, bueno, pues aquí estarían muchas de ellas jugando con esta mezcla interespecie, ¿no? Después está la mezcla de los gadgets biotecnológicos, que bueno, ya habían señalado por ejemplo, en el implante coclear, en aparatos ortopédicos que permitan estas piernas pseudobiónicas, etcétera, para suplir y alguna parte que esté deficiente o lo que sea, y bueno, pues toda la idea transhumanista como la no terapéutica. Entonces, esta modificación de la evolución normal del hombre ha dado un cambio en la percepción de su identidad. Oye, por favor, ¿me puede poner la anterior? Señor Plata, sí, ya, gracias. La propia identidad que el hombre siempre ha tenido ha sufrido unas fuertes mutaciones que pues todos conocemos, y que ha ido desde una identidad totalmente centrada en el ser superior, en Dios, hasta llegar a hiperponderar lo que es el hombre. Pero como evidentemente somos finitos, aun cuando nuestra tendencia sea hacia lo infinito, un poco nos hartamos de autoestudiarnos tanto, ¿no? Y entonces, lógicamente, empezamos a jugar con los límites de la existencia, y esto es lo que hoy en día tenemos en cuanto a esta percepción de la identidad, que se hace bastante difusa. Así tenemos propuestas, no ejemplos, sino propuestas de una mutación hipotética, ya se entiende, de identidad en el evolucionismo, en el transhumanismo, en la etapa del preembrión y desde luego en la teoría de género. Dentro de la propia teoría de género destaca el tema del transexualismo, porque la ciencia lo califica como anormal y la política como normal. Y esta disparidad entre lo que dice la ciencia y lo que dice la política, y no solo en la ciencia, porque bueno, finalmente pues se trata de dos ramas del quehacer humano, y alguna de las dos podría tener la razón, ¿no? Pero también la propia evidencia lógica es bastante fehaciente con respecto a la normalidad en lo que es el transexualismo. Vamos a definir un poco los términos de ideología, el término de género, de postestructuralismo y de la teoría queer, y luego lo que es la patología de la transexualidad y lo que es una psicosis. Uy, ¿me puede pasar? Ya, gracias. Bien, en esta diapositiva donada por el doctor Ramiro Alonso, vemos que la teoría del género nos dice que el sexo solo implica la base biológica sobre la que se inscribirá el género. Es decir, lo que antes, y lo que de todas formas de manera correcta, incluso en la Real Academia de la Lengua Española, decimos que es sexo femenino y masculino, y no solo nos referimos a un genoma XX o XY y un fenotipo masculino o femenino,
sino también nos referimos a la conducta, hoy en día se dice que es solo la parte biológica la que es sexuada y en cambio el género va a ser el conjunto de ideas, creencias, representaciones culturales sobre la mujer y el hombre y sus papeles y prácticas sociales a través de la familia, el Estado, la Iglesia, el lenguaje, etcétera, pero sobre todo a través de las formas de interrelación que tienen. Por su parte, el desestructuralismo nos va a hablar de dos situaciones muy, muy importantes y es realmente el terreno que estuvo abonado para que fructificara tan fácil la idea de género, ¿no? Toda esta ideología de género. El postestructuralismo nos habla de que hay que descentralizar al sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, en realidad, sacarlo fuera de sí. Recuerdan que les decía yo en una de las primeras diapositivas que de alguna manera el sujeto se aísla no solo de su interrelación con los demás, sino también consigo mismo. Y a esto es a lo que me refería. Y por otro lado, propone un poco lo mismo que posteriormente será en la teoría del género, en la ideología del género, que es que todo lo que nosotros pues vemos como de superior en el hombre, estas facultades intelectuales y espirituales, no son parte de su herencia biológica, aunque necesiten de una materia biológica para surgir, sino que van a ser el resultado de una multiplicidad de procesos de socialización. Por un lado, esto es cierto. En realidad, todos lo sabemos, quienes hemos observado lo que hace, por ejemplo, la estimulación temprana en niños muy pequeños, o bien lo que sucede con los niños, pues generalmente que abandonan, no por abandono familiar, sino que tienen que dejar las mamás trabajadoras de muy bajos recursos y que tienen que dejarlos encerrados en una habitación. Lógicamente el niño no se va a desarrollar igual. Es cierto que el niño necesita de socialización, necesita de una retroalimentación y todos nosotros igual, ¿no? Pero tampoco es que estemos viendo que esto es solo las facultades intelectuales. Aquí están hablando también de estas facultades espirituales que son las que solo se van a dar en estos procesos de socialización y en teoría con una socialización muy especial, ¿no? No como la podemos entender. Por ejemplo, a favor sería la fábula de Tarzán de los monos, ¿no? En donde, una persona que probablemente hubiera sido inteligente, no había desarrollado lenguaje, etcétera, porque no había tenido una interrelación humana, sino solamente con los animales, ¿no? Y luego cuando es otra vez traído a la civilización, adquiere lenguaje y ya logra comportarse como cualquier otra persona, pero luego extraña la selva y se vuelve a ir para allá, ¿no? Y ya, bien, todos conocemos la historia de Tarzán, pero en contra de este argumento postestructuralista, pues diríamos que es la potencia del acto, de ese acto de inteligencia, pero no en sí de lo que es la facultad espiritual o de lo que es esa dimensión espiritual en el hombre, que no es realmente una facultad. Esa dimensión espiritual, de alguna manera la intuimos ya en el embrión, como ya fue expuesto por el doctor Marcó. ¿Cómo va teniendo esa finalidad? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué esa primer célula logra controlar todos los millones de células de su madre, de su sistema inmunológico y de su sistema endocrinológico desde que es la primer célula, ¿no? Entonces, se refleja en la biología lo que es una dimensión espiritual, no es como la inteligencia que, podemos
no nutrirla o sin nutrirla, ¿no? Y hacerla desarrollar más. Esa tendencia espiritual del hombre está ahí como su propia naturaleza, y en esta ideología postestructuralista, pues se considera que no es así, ¿no? Bien, por último, en cuanto a las teorías estas, a las ideologías que han propiciado que la identidad sexual de la persona humana se haya desdibujado, está la teoría queer. Queer significa raro en inglés, y es una hipótesis sobre lo que es el género. Por un lado, dice pues lo mismo que han dicho las otras dos, y es que la orientación y la identidad sexual o de género, recuerden que ahora esta percepción de lo que es la identidad sexual de las personas, hoy en día se le llama género, mal llamado desde el punto de vista gramatical, y resultan de una construcción social. Pero además subrayan la finitud de la naturaleza, no de la existencia humana, que esa pues es evidente, no hace falta demostrarla, sino de su propia naturaleza. Y entonces, dado que esta naturaleza es efímera, como también se dice en el poshumanismo, en el transhumanismo, etcétera, bueno, desde el punto de vista de género, de sexualidad, no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Y bueno, como muy vulgarmente se dice, se pasan por alto, ¿verdad?, toda la evidencia de complementariedad que se ve desde que se está formando la persona en el cigoto, que ya nos ha sido muy brillantemente explicado, hasta lo que es la complementariedad de la unión sexual genital, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se pone una venda en los ojos y simple y sencillamente lo ignoran, pero la situación es que se ha ido permeando demasiado la teoría queer, que todavía es peor que la ideología de género, ¿no? Y entonces va a haber formas muy variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. Esto es muy interesante, ¿no? Porque si hoy en día se están distribuyendo, y bueno, hoy en día en realidad no es muy preciso mi lenguaje, desde hace 15 años se están distribuyendo en escuelas públicas de nuestro país folletos desde quinto de primaria, en donde se enseña a los niños a algo que un niño de quinto de primaria que tiene 10 años ni siquiera piensa en eso, ¿no? Ni el niño que está pensando en el fútbol, ni la niña que está pensando en sus amiguitas, porque no les interesa en ese momento otra cosa, pero cómo encontrar el placer sexual sin necesidad de tener un coito disque para evitar el contacto sexual y los embarazos durante la adolescencia, ¿no? Y la realidad de las cosas es que, claro, si empiezan tan tempranamente y bueno, no hace falta decir detalles, pero con unas ideas bastante irregulares, bastante anormales de cómo lograr esa satisfacción sexual, que repito, el niño ni siquiera la experimenta en ese momento, pues evidentemente para cuando tengan unos 20 o 22 años, probablemente, bueno, en primer lugar, lo único que buscan es el placer y no es la donación ni el encuentro con el otro. Y en segundo lugar, ya el placer, pues ya habrán experimentado cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ya habrán pasado 12 años de una vida sexualmente activa, aunque sea como sea esa vida sexualmente activa, y a lo mejor alcanzan el placer pues asesinando o causando sufrimiento o lo que sea, porque ya habrán pasado por cualquier cantidad de situaciones muy fuera de lo que es lo fisiológico, lo normal. Entonces, realmente cuando alguien se llega a definir como queer, es imposible deducir su género. ¿Por qué? Porque no se sabe si lo que le gusta es
el autoerotismo, si se siente hombre atrapado en un cuerpo de mujer, si es homosexual, bisexual, transexual, transvestista, o si es todo, o si no se sabe, simplemente es raro, es como se define, ¿no? Y entonces se afirma que todas las identidades sociales son igualmente, fíjense bien, esto es un detalle muy interesante, anómalas, es decir, uno pensaría, ¿no?, que iban a decir, no, pues que todo da igual porque todo es normal. No, ellos dicen, todo es anormal. Raro, ¿verdad? Pero es que, claro, estamos hablando de la ideología de ser raros. Ay, perdón. Bien, entonces tanto la ideología de género como la teoría queer nos van a decir que la biología del sexo, la cultura que se logra a través del aprendizaje da el género y evidentemente, bueno, pues sí sabemos que podemos aprender un papel sexual. Esto es muy importante para nosotros porque, para nosotros gente de universidad, porque evidentemente sí hay una consecuencia cuando exponemos a personas, sobre todo a niños y a adolescentes en su etapa temprana y a veces no tan temprana, a estas ideas porque se logran aprender y luego desaprender y las secuelas que deja el aprendizaje de estructuras simbólicas acerca de quiénes somos sexualmente, pues dejan unas secuelas muy importantes en la personalidad. Bien, vamos a definir ahora, eso sí, ya lo que es la transexualidad en el último de los manuales estadísticos y de diagnóstico de enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que se llaman DSM y que es el DSM-4 revisado. Por cierto, que ya para el año 2012 sale el DSM-5, ¿no? Entonces, lo define como una importante disforia por la identidad sexual asociada a un deseo persistente de hacerse con las características físicas y los papeles sociales que connotan el otro sexo biológico. Es decir, es lo que todos conocemos como la mujer que siente que es varón o el varón que siente que es mujer. Esto ha hecho que, es decir, la definición del DSM, que organizaciones transexuales estén presionando para que en esta quinta versión del DSM desaparezca como patología, tal como sucedió para la homosexualidad. Ahora, una psicosis tiene tres tipos de definiciones. Una definición como muy estricta, muy ortodoxa, una que es término medio y una que es mucho más amplia. No es que se contrapongan en lo básico, pero en lo que se contraponen las dos últimas es que el individuo en estas dos parece que sí se da cuenta de que está cometiendo un error. En cambio, en la más estricta no lo es. Entonces son ideas delirantes o alucinantes que se dan con una total ausencia de conciencia sobre su naturaleza patológica, mientras que en la intermedia también tiene estas alucinaciones, estas ideas fantasiosas, pero el individuo las acepta como experiencias alucinatorias, aunque puedan ser de continuo, ¿no? Aunque le hagan sufrir porque no deja de experimentarlas en todo el tiempo. Y la más amplia, digamos, además de que incluye otros síntomas de la esquizofrenia, también va a haber una pérdida de los límites del yo, es decir, de esa capacidad de equilibrar los impulsos con lo que son las normas externas de conducta, ¿no? Y aquí, bueno,
aunque se dan cuenta de la realidad, sí hay una importante alteración de esta percepción de la realidad. Dicho de una manera muy simplista, así como para una diapositiva, justamente, bueno, sabemos que la psicosis es el desapego de la realidad. Por ende, la psicosis es locura. Mientras que la neurosis, que podemos padecerla todos, pues es hacer los típicos castillos en el aire. Nos damos cuenta de que es un castillo en el aire y claro, al darnos cuenta hay una especie de desilusión. Decimos, esta crema no me hizo ver más joven, o yo anhelaba tanto hacer esto o llegar a esto y no me causó la satisfacción que yo tenía, ¿no? Porque al final, pues la felicidad viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Y bueno, siempre hay unas pequeñas desilusiones y la persona es tanto más o menos neurótica según se pueda adaptar justamente a lo que es la realidad. Mientras que en la psicosis no es que haga castillos en el aire, es que el castillo en el aire es parte de lo que el psicótico está continuamente viviendo. No hay una diferenciación entre lo que es la idea y lo que es la realidad. Y entonces, por ende, pues bueno, si la realidad es así tan bonita como este castillo, será muy feliz, y si no, será menos feliz. Pero la situación es que vive de continuo en este tipo, a diferencia de la esquizofrenia, que es discontinua esta idea delirante. En la psicosis es continua, por un lado, o casi continua, no digo continua, no permanente, ¿no? O sea, no que no haya algún periodo en donde no se dé, pero que sobre todo en esos momentos no alcanza a ver cuál es la realidad en esos momentos, ¿no? Bien. Por ende, podemos pensar un poquito la transexualidad como que no reconoce la realidad, es decir, se ve ante el espejo y obviamente ve a alguien que no es la persona que él es. Bueno, según la caricatura, esta es el él que se ve como ella. Vive una fantasía, cree que realmente es el otro sexo atrapado en un cuerpo que no le corresponde. Y por consiguiente podríamos decir que la transexualidad es una psicosis. Y si es una psicosis, no podemos desde el punto de vista científico, médico e incluso social decir que da igual que políticamente sea correcto, entrecomilladamente, decir que la transexualidad es un derecho. Pues sí, todos tenemos derecho a enfermarnos, pero yo diría que más que derecho es un límite de la existencia humana el hecho de que haya enfermedades. Pero cuando nos enfermamos, quisiéramos ser curados de la enfermedad, no quisiéramos perpetuar nuestra enfermedad, ¿no? Todos tenemos derecho a ser miopes, pero los que lo somos agradecemos muchísimo el que pueda haber lentes, aunque no nos sirvan tanto como lo que sería una visión 100% normal. El diagnóstico diferencial, es decir, lo que no es transexualidad, es la intersexualidad. Voy a hablar un poquito de ella porque esto sí es difícil para quienes no proceden del ámbito de la medicina. Uno de los casos de intersexualidad son los genitales ambiguos. La homosexualidad no tiene nada que ver con la transexualidad y el travestismo. Bien, la intersexualidad se define como un grupo de afecciones con discrepancia entre genitales internos y externos y trastornos del desarrollo sexual. Así puede haber mujeres con un genotipo sexual perfectamente sano y varones igualmente, y luego puede haber lo que es una intersexualidad gonadal verdadera o lo que se llama una intersexualidad compleja o indeterminada. Aquí los cromosomas, ya lo dijimos, son de mujer normal. Lo que van a ser los órganos internos
van a ser también normales, pero en cambio los genitales externos van a tener una apariencia masculina. La causa es una exposición a hormonas masculinas durante la gestación. ¿Por qué una mujer puede exponerse a hormonas masculinas durante la gestación? Hay muchos tipos. Uno de ellos, bueno, pues puede ser porque a lo mejor estaba tratando de no embarazarse y continúa tomando, por ejemplo, anticonceptivos en una dosis o en una combinación tal que haya más hormonas de tipo androide y esto. Otra de las causas puede ser tumor en las suprarrenales, por ejemplo, que producen testosterona siempre, aunque sea en la mujer. Y luego también intoxicaciones externas, ¿no? Como puede ser con pesticidas, organoclorados, que justamente van a tomar el lugar donde normalmente incidiría la hormona femenina y entonces la hormona femenina ya no actúa y no es que haya más cantidad de hormona masculina, sino que la hormona femenina no puede actuar y entonces actúan las hormonas. Tanto hombres como mujeres tenemos andrógenos y progestágenos, entonces nada más que los tenemos en diferente proporción. Entonces la parte androgénica, pues lógicamente incidiría mucho más. Bien, en el caso del varón, los genitales están como poco formados y dan una apariencia ambigua o en algunos casos de una muy grande falta de formación sería casi como femeninos. Hago un pequeño paréntesis para quienes no han estudiado embriología por no proceder de los campos biológicos. Los genitales externos del hombre y de la mujer y algunos de los internos proceden de unos ductos que se parecen mucho, que son los conductos de Müller y de Wolf. Entonces, en la diferenciación, inicialmente son iguales. Por ejemplo, el escroto van a ser los labios mayores en la mujer, el pene va a ser el clítoris, los testículos van a ser los ovarios, etcétera, ¿no? Entonces hay una correspondencia. Entonces, cuando no se desarrollan bien, como se parecen tanto en los primeros estadios del desarrollo, se ven como si fueran del otro sexo, ¿no? Por ejemplo, el clítoris muy desarrollado, pues se vería como un pene poco desarrollado, etcétera, ¿no? O al revés, una falta de desarrollo de los genitales masculinos, pues parecerían genitales femeninos. Bien. La intersexualidad gonadal verdadera se trata de un caso, por fortuna, muy poco frecuente en lo que es la incidencia en nacimientos y se trata de que hay tejido ovárico y testicular en una misma gónada. Puede haber o los cromosomas como deben de ser, XX o XY, o bien pueden estar todos juntos, ¿no? Los genitales van a ser ambiguos y antes se le llamaba hermafroditismo verdadero, no porque fueran verdaderamente hermafroditas, porque hermafroditismo verdadero, hermafrodita, significaría poderse no necesitar una complementariedad procreativa, ¿no? Y aquí no, bueno, son de hecho individuos estériles y bueno, como implica una malformación tan grande, de hecho es una de las causas de que haya pocos, porque se suele acompañar de otras malformaciones que ahí sí ya afectan la vida del bebé y que no llegan a nacer. Sin embargo, algunos de ellos sí llegan a nacer. También aquí se ha estudiado en animales con la exposición a pesticidas, estos organoclorados, y bueno, pues justamente ocasionan esto, ¿no? Y luego están estos que sí son un poco más frecuentes, tampoco demasiado frecuentes, pero un poco más frecuentes y que son los trastornos de intersexualidad compleja, como pueden ser X0 o 47XXY o 47XXX o casos
en donde se tenga un cromosoma sexual adicional, sea un X o un Y, ¿no? También hay XYY, por ejemplo, etcétera. Entonces, no hay una discrepancia entre los órganos genitales externos e internos, pero en cambio, lo que esta disparidad cromosómica causa es que las hormonas sexuales, ya nacido el bebé, tengan unos niveles que no sean los normales y que desde luego pues cuando vaya a procrear ese individuo, pues bueno, haya también otras alteraciones genéticas. Entre paréntesis, cuando hay una cromosomopatía tan importante, generalmente no son cromosomopatías únicas, suelen unirse a otras. Bien, la homosexualidad, que era otro de los diagnósticos que no son transexualidad, se refiere, bueno, hay homosexualidad masculina o femenina, que también se le llama lesbianismo, y se trata de la atracción sexual hacia individuos del mismo sexo. Pero lo importante no es esta definición, lo importante es la ideología homosexual que desde el 73 redefinió la homosexualidad como no patológica por votación. ¿Ok? Y en ciencia no se hace nada por votación. No es, a ver, ¿qué les parece? ¿Vamos a tal lugar o vamos a tal otro? No se trata de eso. Se trata de demostrar que algo es. El problema de decir que no es patológica es que ya la psiquiatría no puede ayudar. Digo, todavía están vivos muchos de los psiquiatras que en el 73 estuvieron presentes, y que todavía saben cómo curar la homosexualidad o cómo tratarla o cómo mitigarla, etcétera. Es decir, cómo ayudar al homosexual a no ser homosexual. Pero hoy en día ya no, porque todos los libros de medicina, de psiquiatría o de psicología, tienen que decir lo que digan las definiciones del manual del DSM. Y si ya el DSM califica como homosexualidad egosintónica aquel homosexual que se siente feliz por ser homosexual, que por cierto, bueno, yo no me dedico a la psiquiatría, pero ya lo dijo el doctor Gómez Álvarez, pero sin duda alguna, pues bueno, conoce uno a una gran cantidad de personas con este problema y yo no conozco a ninguno de ellos que sea feliz. Y también, bueno, pues alumnos o conocidos míos que sí son psicoterapeutas y que justamente se dedican al manejo de la homosexualidad, pues me han comentado que efectivamente no hay ninguno que sea muy feliz por el hecho de ser homosexual. Y en cambio le llaman egodistónica, y esa sí es patología, según el DSM, si el homosexual no está feliz por ser homosexual. Y ahí es a donde el tratamiento, por ende, acaba consistiendo en que el homosexual se sienta muy tranquilo por el hecho de ser homosexual. Pero muy tranquilo se puede sentir. Lo que pasa es que nunca se va a sentir completo. Ese es el problema. Y entonces, la pobre persona con homosexualidad no le estamos ayudando a que logre tener una complementariedad, aun si fuera con amistades. No me refiero a que necesariamente tenga que contraer matrimonio, ¿no? Entonces, es muy grave desde el punto de vista terapéutico esta ideología, porque no solo no estamos ayudando, sino que estamos desayudando al homosexual. Bien, y el travestismo, por último, consiste en utilizar la vestimenta o complementos que están socialmente pues diseñados para el sexo opuesto. Hay mucha variedad en esto como causas o como digamos, más que como causas, como el por qué son travestistas. En algunos casos es para llegar al placer sexual, necesitan un fetiche y el fetiche es la ropa del sexo contrario. Otros es pues como por rebeldía a lo que son las normas sociales, y en algunos otros hay una ambigüedad, esto es lo que más se parecería a la transexualidad, pero no es lo mismo,
una ambigüedad en la identidad sexual. Es decir, no es que les molesten, no es que se sientan atrapados en un cuerpo que no les corresponde desde el punto de vista sexual. Se sienten perfectamente tranquilos, pero no están muy seguros si les gustaría ser del otro sexo o no. Pero es un me gustaría ser del otro sexo. No es siento que yo no soy yo, que soy un hombre, ¿no? En ese sentido es que es diferente a la transexualidad. Ahora bien, ¿por qué es un problema la transexualidad en el enfoque de la identidad? Desde el punto de vista individual, desde el punto de vista individual, bueno, ya hay una experiencia histórica, como les comentaba yo hace un momento, con respecto a lo que es la homosexualidad, porque evidentemente al no haber un sentimiento o una información de que es patología, pues evidentemente no va a haber tampoco un tratamiento. Y consideremos que es mucho, mucho más grave porque el homosexual no es un psicótico, de ninguna manera. Digo, puede alguien tener homosexualidad y una psicosis, ¿no? Pero no es que estén vinculadas. En cambio, el transexual casi necesariamente es un psicótico, porque interpretar la realidad como opuesta a lo que es, obviamente es una fantasía demasiado elaborada y es continuo. Puede haber pequeños momentos en los que no, pero es algo continuo, continuo, continuo. Todo el tiempo va a estar en este desacuerdo. Y de hecho las terapias psicológicas son bastante poco efectivas para el transexual. Es decir, en parte, bueno, en el caso de esta psicosis como en el caso de otra psicosis, en donde tampoco una psicoterapia es lo que hay que usar para una psicosis. Es después de haber utilizado otras técnicas farmacológicas, etcétera, cuando entra la psicoterapia, pero no es en primera instancia porque están desconectadísimos de la realidad, ¿no? Entonces, el sufrimiento del paciente aquí es un castillo en el aire no placentero, digamos que un castillo lleno de monstruos, imaginémoslo, pues bueno, no es placentero y la persona sufre, ¿no? Además, el que nosotros estemos retroalimentando la fantasía, no solo diciéndoles que es algo normal, sino que hay técnicas médicas, técnicas quirúrgicas dentro de la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva, en donde se reconstruyen los genitales y a través también de la endocrinología, que está para el funcionamiento normal del sistema endocrino, pues justamente ahora la medicina se usa para hacer lo que uno quiera, no para ayudar, no para buscar el bien del paciente, ¿no? Entonces se cambian las hormonas, se cambian las concentraciones hormonales, que por cierto, claro, cada hormona tiene receptores diferentes y al cambiarlo, pues claro que no hay el mismo número de receptores para andrógenos y estrógenos en un organismo masculino que en uno femenino. Entonces podemos incrementar la proporción inversa al sexo del individuo, pero los resultados no van a ser exactamente como si tuviera el otro sexo desde el punto de vista hormonal, ¿no? Entonces, claro, las técnicas quirúrgicas no son funcionales. Cuando es hacer un cuerpo de mujer en un cuerpo de hombre es menos difícil, pero cuando se trata de hacer un cuerpo de hombre en un cuerpo de mujer es mucho más difícil, porque el órgano genital masculino va a ser un órgano no funcional, por ejemplo, para lo que es el encuentro sexual. Y evidentemente esto causa una grave confrontación con la realidad. Y continúa el sufrimiento, ¿no? Continúa el sufrimiento y continúa el alejamiento. Es como cuando un niño muy pequeño, alrededor de los 4 años, le ponemos un disfraz del hombre araña. El niño de verdad cree que es el hombre araña, o a la niña le ponemos el disfraz de la princesa y de verdad, pues uno se siente
que sí, que es Blancanieves o la princesa de la que la hayan disfrazado a uno. Pero bueno, sí, no, ¿verdad? Sí es cierto que bueno, hay una percepción diferente, pero el día de la fiestecita del cumpleaños, pero no es un total desapego de la realidad. Pero aquí, si alguien tuviera una alucinación de decir, pues yo soy la Virgen María, es como si toda la sociedad acabara diciendo, perfecto, si tú quieres, si tú crees que eres la Virgen María, todos vamos a venerarte como si fueras la Virgen María. Y la realidad es que sí hay pacientes que en eso consiste su psicosis. O el que se cree Napoleón, etcétera, ¿no? En eso consiste en su psicosis, pero toda la sociedad estaríamos igual de mal si hiciéramos caso a esas fantasías. Aquí el problema es que no solo se hace caso, sino que las pagamos en el DF hasta con nuestros impuestos. Es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, porque ya está la ley del cambio de sexo y entonces hay que pagar la cirugía, las hormonas de por vida, la psicoterapia y una cosa que se llama el entrenamiento de roles o el condicionamiento de roles. Yo me imagino que a los hombres con disfraz biológico de mujer, pues será que les enseñan a caminar como mujer y a maquillarse y esas cosas, y pues al varón, bueno, a la mujer con disfraz biológico de varón, pues les enseñarán a hablar de fútbol o lo que sea, ¿no? No lo sé, no sé en qué consista, ¿no? Pero bueno, eso hay que pagarlo de por vida con nuestros impuestos. Entonces, mejor den donativos para la Facultad de Bioética, así al menos sus impuestos se irán a causas un poco menos raras, ¿no? Bien, entonces, esta teoría, digamos, pues ya es una ideología, más lo que es el hedonismo, que ya llevamos mucho tiempo con esta ideología hedonista, van a causar una grave dificultad para una búsqueda de una identidad global. Porque claro, si yo solo estoy buscando el placer en todo, porque ya estamos imbuidos en el hedonismo, ¿no? Por más que digamos que no, todos estamos imbuidos en el hedonismo. Pero si además combinamos el hedonismo con esta serie de ideologías, pues claro, ya vamos como fraccionando, reduciendo lo que somos como personas, ¿no? Y bueno, y aquí todos los que estamos, pues al menos buscamos esa trascendencia en la persona amorosa de Dios, ¿no? Pero somos la puntita del iceberg, entonces esto es muy grave. Bueno, seguramente me viene a decir el doctor Martínez que ya me apure, cosa que sí, ya estoy a punto de terminar. Bien, desde el punto de vista social, se ha sugerido que la transexualidad sea igual que la homosexualidad, es decir, que sea solo una elección de la persona, ¿no? Y claro, esto a nivel global, ahora nosotros somos adultos con una sexualidad, una identidad sexual totalmente definida, no la vamos a cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto permeado en 2 o 3 generaciones, nada más piensen con qué tipo de individuos van a convivir los niños que hoy están naciendo, que ayer nacieron, ¿no? La sociedad generalmente como masa, y todos participamos de ello, es irreflexiva. Y el individuo puede ser reflexivo, pero la sociedad como masa tiende a ser irreflexiva. Y la cantidad de términos que hay confunden y dificultan el conocimiento de sus significados. Entonces, si de por sí, con la teoría queer, podemos elegir de todo, por probar, pues cualquier adolescente, como todos lo hicimos en nuestra adolescencia, pues probaríamos, pues no de todo, pero algunas cosas, ¿no? Como, ¿qué sucederá si me presento al examen sin estudiar?
¿Qué sucederá si me voy de pinta? ¿Se enterarán mis papás o no? Entonces, bueno, pues pueden ir en grados de probar hasta dónde llegamos, ¿no? Y esto, pues cualquier adolescente normal lo va a acabar probando, máxime si todo el tiempo se les está bombardeando con un inicio y una práctica de la vida sexual activa, ¿no? También, por otro lado, se puede aprender en la teoría de género. Y aparte, ¿cómo está por detrás de todo esto el hecho del deconstructivismo? Pues bueno, lo que se trata es justamente de destruir la idea que hay de la persona humana y de reconstruir algo que va a acabar siendo un Frankenstein bastante horripilante, ¿no? Va a terminar en una imposibilidad casi de una regresión, digo, imposibilidad para un individuo determinado, ¿no? No quiero decir que para la totalidad, porque siempre puede haber aquel que no probó eso, ¿no? Pero para aquel que lo haya probado, que haya probado ser hombre, ser mujer, y todas las posibilidades factibles en esto, la factibilidad de echar marcha atrás es realmente muy difícil. Yo creo que pues con la presencia de Monseñor aquí, de los sacerdotes que hay en la confesión, ustedes deben de verlo con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, ya nos lo dice el Evangelio. Cuando hay muchos demonios y luego barre uno la casa, esa casa donde han habitado muchos demonios, luego al rato llegan muchos más, ¿no? Porque es casi ese vicio, esa falta de vivir en las virtudes lo que hace más fácil, pero es que aquí la huella que deja a nivel emocional es demasiado fuerte, ¿no? Ahora, por otro lado, y ya no me voy a extender en esto, pero solo señalarlo, evidentemente las legislaciones permisivas y propositivas generan un derecho, una necesidad y una indefinición, ¿no? Nos preocupamos mucho por la identidad desde el punto de vista legal, que se da, bueno, pues por las huellas dactilares, por la cara del individuo, por el sexo del individuo, pero hoy, de nuevo, en nuestra Ciudad de México, resulta que en esta famosa ley de cambio de género, también se dice que alguien que no acceda a ningún cambio biológico, ni siquiera a cambiarse el nombre, simplemente va al registro civil acompañado de una carta de un psiquiatra al cual ha estado viendo por los últimos 6 meses y que atestigua que ese individuo no se siente feliz con el sexo que tiene, y entonces esa persona puede decir: yo, Marta Tarasco, ahora en lugar de ser de sexo femenino, soy de sexo masculino, pero me sigo llamando y viendo como Marta Tarasco, pero ya soy de sexo masculino. Entonces, si encima resulta que pues soy una narcotraficante y me están persiguiendo, pues me puedo pasar delante de la policía y van a decir: te atrapamos, y les voy a decir: no, porque ahora yo ya no soy Marta Tarasco femenina, sino masculina. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, pues son las cosas tan poco lógicas que estamos haciendo a nivel legal y que estamos permitiendo que se hagan y que no estamos reaccionando como sociedad. Bien, como consecuencias, que es la primera conclusión, es que hay una enajenación y aislamiento del hombre respecto a su prójimo y, por continuidad, se acaba enajenando a sí mismo. Es decir, que toda persona nos encontramos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos en función de cuánto hacemos, no nos vemos narcisísticamente en el otro, sino hacemos por el otro. Yo sé de qué tanto soy capaz, hasta de hacer daño, a según lo que yo le haya hecho a otro. Sé
hasta qué tanto sufrimiento puedo aguantar según la interacción que he tenido con el otro. Sé que tanto puedo amar según la interacción que he tenido con el otro. Pero si todo, y si se dan cuenta, pues bueno, es una idea que nos ha dejado la plática del transhumanismo y que también quiero dejarles con esta, el estar buscando nada más como primero el deseo, la fantasía, el capricho, esa búsqueda de enhancement o perfeccionamiento, pero no en el sentido de superación de una enfermedad, sino de un perfeccionamiento como de la fuente de la eterna juventud, como algo así, un ejemplo, ¿no? de ello. Pues bueno, lo único que hace es que la persona ya no busque superar retos que van en función del otro, sino solo en función de su corporeidad. ¿Se dan cuenta? Y entonces, claro, así nunca nos vamos a encontrar. Lo típico que todos pasamos en la adolescencia de un poco buscarnos a nosotros mismos. Y claro, como pues hasta que no nos damos a los demás, no empezamos a encontrarnos, ¿no? Y obviamente esto, pues bueno, llega a esa enajenación consigo mismo. Luego, claro, está una gran factibilidad de manipulación. Cuanto más enajenado esté el individuo, es más fácilmente manipulable. Por ejemplo, también, pues la transexualidad es, por definición, estéril, y claro, sabemos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, pues le encanta que disminuyamos las tasas de población y por ende, pues bueno, todo lo que sea homosexualidad, transexualidad, etcétera, como por definición no son uniones que puedan ser fértiles, pues están favoreciéndolas, ¿no? Y luego otro tipo de manipulación que puede ser hasta manipulación económica. Y luego dentro de los argumentos contrarios, como una última conclusión, pues bueno, decir que lo que ya había mencionado, que la cirugía de cambio de sexo es arriesgada y produce hipofuncionalidad, la terapia hormonal es muy arriesgada, tanto por la concentración como porque es de por vida, y que emocionalmente hay una grave frustración porque los resultados jamás van a ser los esperados y que desde luego, lo más importante de todo, esto es contrario al bien de la persona y pues bueno, la corporeidad pasa de ser de espíritu encarnado a materia de deseos incumplidos y desde luego a alejarse de la verdad. Esto ya fue dicho, nada más pues recordar que la naturaleza es única, no cambia, es buena, tiene una finalidad que supera los límites, pero implica límites en la existencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Tarasco por su ponencia. Vamos a pasar a una sesión